El disparo retumbó en las calles empedradas de Madrid, rompiendo el silencio de la medianoche como un trueno inesperado. Y el cuerpo de Mateo cayó al suelo mientras Javier, su hermano menor, gritaba horrorizado al descubrir que el arma en sus manos no era para defensa, sino para un acto de traición impulsado por el miedo. En ese instante, el secreto que habían guardado durante años salió a la luz, transformando una familia conservadora en un caos de acusaciones y revelaciones que nadie podía ignorar. Javier, con la sudadera con capucha que siempre llevaba puesta, se arrodilló junto a su hermano, las lágrimas mezclándose con la sangre, sabiendo que este momento era el precio por haber ocultado la verdad sobre el amor prohibido de Mateo. Javier había crecido en un barrio tradicional de la capital española, donde las fachadas blancas de las casas ocultaban vidas estrictamente regidas por normas sociales y religiosas. Su familia, los Ruiz, era un pilar de la comunidad. Su padre, Antonio, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, y su madre, Isabel, una devota católica que organizaba eventos en la parroquia local. Mateo, el mayor de los dos hermanos, siempre había sido el orgullo de la casa, atlético, inteligente, con una beca en la Universidad Complutense para estudiar Derecho. Javier, en cambio, era el callado, el que se escondía bajo esa sudadera gris que perteneció a Mateo en su adolescencia. Nadie cuestionaba por qué no se la quitaba nunca, asumían que era una excentricidad juvenil. Pero la verdad era más profunda. Todo comenzó 3 años atrás, cuando Mateo, a los 19 años, conoció a Diego en una fiesta universitaria. Diego era un estudiante de arte, con ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba las habitaciones más sombrías. Al principio, fue una amistad inocente, compartían cafés en las terrazas de Malasaña. Discutían sobre política y soñaban con un futuro libre de ataduras. Pero pronto, las miradas se prolongaron. Las manos se rozaron accidentalmente. Y Mateo se encontró luchando contra un sentimiento que su educación le había enseñado a rechazar. Esto no puede ser. Se repetía en las noches de insomnio, recordando las homilías del padre en la iglesia sobre el pecado y la familia tradicional. Javier, entonces de 17 años, fue el primero en notar el cambio en su hermano. Mateo llegaba tarde a casa, con una expresión soñadora que contrastaba con su habitual seriedad. Una noche, Javier lo siguió hasta un bar discreto en Chueca, el barrio gay de Madrid, y vio cómo Mateo besaba a Diego bajo las luces tenues. El shock fue inmediato, Javier se sintió traicionado. No por el beso en sí, sino porque Mateo no le había confiado algo tan importante. Al confrontarlo al día siguiente, Mateo rompió en llanto. No sé qué me pasa. Javi, Lo amo. Pero si papá se entera, nos destruirá a todos. Javier, confundido y asustado, juró guardar el secreto. A cambio, Mateo le dio su vieja sudadera como símbolo de su vínculo fraternal. Un recordatorio de que estaban juntos en esto. La presión familiar comenzó a intensificarse. Antonio, un hombre de ideas fijas, a menudo comentaba durante las cenas sobre la decadencia moral de la sociedad moderna, criticando las leyes de matrimonio igualitario que España había aprobado años atrás. Eso no es natural, decía, mientras Isabel asentía en silencio, temiendo contradecir a su esposo. Mateo, para mantener las apariencias,
Empezó a salir con una chica de la universidad. Elena. Una relación falsa que lo consumía por dentro. Cada beso forzado con ella era una puñalada a su verdadero yo. Y Diego. Celoso y herido. Amenazaba con terminarlo todo. Javier observaba cómo su hermano se desmoronaba. Las noches en que Mateo lloraba en su habitación. Javier entraba sigilosamente y lo abrazaba, susurrando palabras de consuelo. Pero el secreto pesaba como una losa. En la escuela, Javier escuchaba chistes homofóbicos de sus compañeros. Y cada uno le recordaba el riesgo que corría Mateo. Decidió protegerlo a toda costa, incluso mintiendo a sus padres sobre las ausencias de su hermano. Está estudiando con amigos, decía, mientras Mateo se escapaba para ver a Diego. Un día, la tensión estalló. Antonio encontró una carta de Diego en el bolsillo de Mateo. Una declaración de amor apasionada. La confrontación fue brutal, gritos. Acusaciones de perversión. Y Antonio echando a Mateo de casa temporalmente. No quiero un hijo así en mi hogar. Rugió. Isabel. Dividida entre su amor maternal y su fe. Lloró en silencio. Javier intervino, defendiendo a su hermano con vehemencia inusitada. Papá. Él no eligió esto. ¿Por qué no lo aceptas? Antonio lo miró con desprecio. Tú no entiendes nada. Chico. Esto destruirá nuestra reputación. Mateo regresó a casa después de una semana en casa de un amigo. Pero el daño estaba hecho. Diego. Harto de las mentiras. Le dio un ultimátum: o le dices la verdad a tu familia o terminamos. Mateo. Aterrorizado por perderlo. Prometió intentarlo. Pero el miedo lo paralizó. En cambio, intensificó su relación falsa con Elena, invitándola a cenas familiares para aplacar a su padre. Javier. Testigo de esta farsa. Sintió una rabia creciente. ¿Por qué te haces esto? Mateo. ¿Vale la pena el precio? La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba bolsas de conservadurismo. Especialmente en familias como la de ellos. En el barrio, los rumores comenzaron a circular: alguien había visto a Mateo en Chueca. Antonio, al enterarse, confrontó a su hijo mayor en privado. Si es verdad, te desheredaré. Mateo negó todo. Pero el estrés lo llevó a un colapso emocional. Javier, incapaz de ver sufrir más a su hermano, decidió actuar. Robó la carta de Diego y la destruyó, eliminando la evidencia. Pero este acto de lealtad lo marcó. Ahora era cómplice en la mentira. A medida que pasaban los meses, la relación de Mateo y Diego se deterioraba. Diego, un activista en el orgullo gay, presionaba por más compromiso. No puedo vivir en las sombras forever, le dijo en una discusión acalorada en un café de Lavapiés. Mateo, dividido, eligió la familia sobre el amor. Terminó con Diego en una llamada telefónica fría, bloqueándolo en todas las redes. Diego, devastado, juró venganza: te arrepentirás de esto. Javier, al saberlo, confrontó a Mateo. Has sacrificado tu felicidad por ellos. ¿Y si nunca cambian? Mateo, con ojos enrojecidos,
Respondió, es el precio que pago por ser parte de esta familia. Pero Javier no podía aceptar eso. Empezó a cuestionar su propia identidad, preguntándose si su protección hacia Mateo no era solo fraternidad, sino algo más profundo que aún no entendía. La noche del incidente llegó como una tormenta. Diego, en un acto de desesperación, confrontó a Mateo en la calle, exigiendo explicaciones. Antonio, que lo seguía sospechando algo, apareció armado con una pistola antigua que guardaba en casa para protección. En el caos, Javier, que había seguido a su padre, intentó intervenir. Forcejeó con Antonio por el arma, y el disparo accidental alcanzó a Mateo en el hombro. El horror se apoderó de todos, Diego huyó. Antonio cayó de rodillas. E Isabel llegó corriendo al oír el ruido. En el hospital, mientras Mateo se recuperaba, Javier no pudo contenerse más. Susurró al oído de su hermano, era tu sudadera. Y tú amabas a un chico. No dejaré que lo ocultes más. Mateo, débil pero determinado, asintió. El secreto estaba fuera. Y el precio era alto, la familia se fragmentaba. Pero quizás, en las ruinas, podría renacer algo auténtico. Los días siguientes al disparo fueron un torbellino de interrogatorios policiales y visitas al hospital. Mateo yacía en la cama de la habitación 312 del Hospital Gregorio Marañón, con el hombro vendado y una expresión de resignación que Javier nunca había visto. Antonio, sentado en una silla plástica, evitaba mirar a su hijo mayor, mientras Isabel rezaba en voz baja un rosario. Javier, aún con la sudadera puesta, se sentía como un intruso en su propia familia. El médico había asegurado que la herida no era mortal, pero el daño emocional era irreparable. La policía clasificó el incidente como un accidente, pero las preguntas sobre por qué Antonio llevaba un arma y qué hacía Diego allí abrieron grietas en la fachada perfecta de los Ruiz. Diego, interrogado por separado, mantuvo la versión de una discusión amistosa que escaló, pero sus ojos traicionaban el dolor. Javier, testigo clave, mintió por instinto, fue un robo fallido. Pero en su interior, la culpa lo carcomía. ¿Cuántas mentiras más podía soportar? De vuelta en casa, en el barrio de Chamberí, la atmósfera era asfixiante. Antonio convocó una reunión familiar en el salón, con las cortinas cerradas para evitar miradas curiosas de los vecinos. Esto no puede salir a la luz, dijo con voz temblorosa. Mateo, dime la verdad, ¿qué hacías con ese chico? Mateo, aún pálido por la pérdida de sangre, miró a Javier en busca de apoyo. Papá, Diego era mi pareja. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia. Isabel soltó un gemido, cubriéndose la boca. Antonio se levantó bruscamente, derribando una lámpara. No. En esta casa no. ¿Cómo pudiste? Javier intervino, quitándose la capucha por primera vez en años, revelando un rostro marcado por el agotamiento. Papá, él no lo eligió. Y tú casi lo matas por eso. Antonio lo miró con furia, tú sabías. ¿Verdad? ¿Por eso siempre con esa sudadera? Escondiendo tu complicidad. Javier asintió. Y en ese momento, sintió un alivio mezclado con terror.
¿El secreto? Que había sido su armadura. Ahora era su arma. La sociedad madrileña. Con su mezcla de progresismo y tradición, amplificó el conflicto. Los rumores se extendieron por el barrio: los Ruiz tienen un hijo gay. En la parroquia, Isabel fue marginada, sus amigas la miraban con lástima. Debes rezar por él, le decían. Pero Isabel se preguntaba si la oración bastaba. En su interior, luchaba entre el amor por su hijo y las enseñanzas de la Iglesia. Una noche, confrontó a Mateo en privado: hijo, ¿por qué no lo dijiste antes? Podríamos haberlo arreglado. Mateo, herido, respondió: mamá, no hay nada que arreglar. Soy quien soy. Diego, meanwhile, se convirtió en un fantasma en la vida de Mateo. Bloqueado en todas partes. Intentó contactar a Javier a través de un amigo común. Dile que lo extraño. Que lo perdono. Javier, dividido, decidió reunirse con él en un banco del Retiro. Diego apareció demacrado, con ojeras profundas. Tu hermano me rompió el corazón por miedo a su familia. ¿Vale la pena? Javier, reflexionando sobre sus propias dudas, confesó: yo también tengo miedo. ¿Y si soy como él? Diego lo miró con empatía: entonces, no cometas el mismo error. La verdad libera, aunque duela. La presión familiar alcanzó un pico cuando Antonio amenazó con cortar el apoyo económico a Mateo. Si sigues con esto, no pagarás la universidad. Mateo, enfrentado a una elección drástica, consideró renunciar a su identidad por seguridad financiera. Pero Javier, en un acto de rebeldía, robó dinero de la caja fuerte de su padre para ayudar a su hermano. Toma. Ve con Diego si eso te hace feliz. Mateo rechazó el dinero: no quiero huir. Quiero que me acepten. El conflicto se extendió al ámbito social. En la universidad, Mateo fue objeto de chismes: algunos compañeros lo apoyaban, otros lo evitaban. Elena, al enterarse de la verdad, lo confrontó furiosa: me usaste como tapadera. ¿Sabes el daño que me hiciste? Mateo se disculpó, pero el remordimiento lo consumió. Decidió unirse a un grupo de apoyo LGBT en la universidad, donde compartió su historia por primera vez. Mi familia me obliga a elegir entre ellos y mi amor. Las historias de otros le dieron fuerza, pero también resaltaron el precio: amigos desheredados, familias rotas. Javier, meanwhile, comenzó a explorar su propia sexualidad. En secreto, buscó información en línea sobre la comunidad gay en España. Encontró foros donde jóvenes compartían experiencias similares: el miedo al rechazo, la lucha interna. Una noche, besó a un chico en una fiesta. Un beso torpe pero revelador. Al volver a casa, se miró en el espejo, la sudadera aún puesta, y se preguntó: ¿soy yo el siguiente en pagar el precio? Isabel, en su propio viaje, asistió a una charla en la iglesia sobre familias modernas. El sacerdote, sorprendentemente progresista, habló de compasión: Dios ama a todos sus hijos. Inspirada, confrontó a Antonio: si echamos a Mateo, perdemos a nuestros hijos.
¿Es eso lo que quieres? Antonio, endurecido por años de prejuicios, dudó por primera vez. No sé. Isabel. Todo lo que creí se desmorona. El clímax de esta parte llegó cuando Diego irrumpió en la casa de los Ruiz, exigiendo ver a Mateo. Antonio lo enfrentó en la puerta. Sal de aquí. Pervertido. Diego. ¿Valiente? Respondió, amo a su hijo. Y él me ama. ¿Por qué no lo deja ser feliz? Javier. Presenciando la escena. Defendió a Diego, papá. Escúchalo. En el caos, Mateo bajó las escaleras, aún cojeando, y abrazó a Diego frente a todos. Basta de mentiras. Antonio, abrumado, salió de la casa, dejando a la familia en silencio. Esa noche, Javier y Mateo hablaron hasta el amanecer. Gracias por no quitarte la sudadera, dijo Mateo. Era mi armadura. Pero ahora es hora de quitárnosla. Javier sonrió, sintiendo que el precio pagado podría valer la pena si llevaba a la libertad. Los meses siguientes fueron un campo de minas emocionales para los Ruiz. Antonio, tras su salida dramática, se refugió en el trabajo, ignorando llamadas y mensajes. Isabel, determinada a salvar la familia, organizó sesiones de terapia familiar en un centro de Madrid especializado en conflictos LGBT. Tenemos que hablar. No gritar. Insistía. Mateo, con Diego a su lado, asistió a regañadientes. Pero Javier vio en ello una oportunidad de sanación. En la primera sesión, el terapeuta, un hombre calmado llamado Carlos, pidió honestidad. Antonio, forzado a participar por Isabel, admitió, me criaron creyendo que esto era un pecado. No sé cómo cambiar. Mateo, con voz temblorosa, respondió, papá. Tu creencia me ha hecho sufrir años. Vale mi dolor tu orgullo. Diego, invitado como apoyo, agregó, señor Ruiz. En España somos libres por ley. Pero en familias como la suya, aún hay cadenas. Javier, escuchando, sintió un nudo en la garganta, él también llevaba cadenas invisibles. La sociedad no ayudaba. En el barrio, los Ruiz eran el chisme del momento. Vecinos conservadores dejaron de saludar, mientras que otros, más liberales, enviaban mensajes de apoyo. En la parroquia, Isabel encontró consuelo en un grupo de madres con hijos LGBT. No estás sola, le decían. Inspirada, invitó a Antonio a una misa inclusiva. Pero él rechazó, eso no es mi iglesia. El cisma familiar se profundizaba. Mateo, fortalecido por el grupo de apoyo, decidió hacer pública su relación. Publicó una foto con Diego en Instagram. Con un pie, amor sin miedos. Las reacciones fueron mixtas, likes de amigos, comentarios homofóbicos de desconocidos. Elena, aún herida, lo bloqueó. Pero no antes de enviar un mensaje, ojalá hubieras sido honesto desde el principio. Mateo, reflexionando, se dio cuenta del daño colateral de sus decisiones. Javier. Meanwhile,
Enfrentó su propio torbellino. Tras el beso en la fiesta, conoció a Lucas. Un compañero de clase abiertamente gay. Lucas, con su confianza radiante, lo invitó a un evento del orgullo en junio. Ven. No tienes que esconderte. Javier. Aún con la sudadera. Aceptó. En las calles abarrotadas de Chueca, rodeado de banderas arcoíris, sintió una liberación. Bailó. Rió. Y por primera vez, se quitó la sudadera, revelando una camiseta con el lema Amor es amor. Pero al volver a casa, el miedo regresó. ¿Qué diría su familia? El conflicto escaló cuando Antonio descubrió la publicación de Mateo. En una cena tensa, lo confrontó: estás destruyendo nuestra reputación. Los clientes me llaman, preguntando. Mateo. Firme. Respondió: papá. Mi vida no es tu negocio. Isabel intervino: Antonio. ¿Basta? Nuestros hijos merecen felicidad. Por primera vez. Antonio lloró: tengo miedo de perderos. Fue un momento de vulnerabilidad que humanizó al patriarca. Diego, integrándose lentamente en la familia, cocinó una paella para una cena reconciliadora. Señor Ruiz. Pruebe. La comida une. Antonio. A regañadientes. Comió. ¿Y en la conversación? Diego compartió su historia: huérfano, rechazado por tíos conservadores. Encontró refugio en la comunidad LGBT. El precio de ser yo mismo fue alto. Pero valió. Antonio. Tocado. Preguntó: ¿cómo lo superaste? Diego sonrió: con amor y tiempo. Javier. Inspirado, confesó a Mateo su encuentro con Lucas. Hermano, creo que soy como tú. Mateo lo abrazó: entonces, luchemos juntos. Pero la revelación a los padres fue dura. En otra sesión de terapia, Javier habló: papá. Mamá. ¿Amo a un chico? Isabel lloró de alegría y dolor: mis dos hijos. Antonio, abrumado, salió de la habitación. Más tarde, en privado, admitió: no estoy listo. Pero intentaré. La alta sociedad madrileña añadió presión. Antonio perdió un contrato importante cuando un cliente conservador se enteró. No quiero asociarme con eso, le dijo. Antonio, furioso, culpó a Mateo: mira lo que has causado. Mateo, herido, consideró mudarse con Diego. Quizás es mejor alejarnos. Javier. Mediador. Convenció a Mateo de quedarse: si huimos, ganan los prejuicios. Un punto de inflexión llegó en el Día del Padre. Javier y Mateo regalaron a Antonio un libro sobre familias LGBT en España. Léelo. Papá. Entiéndenos. Antonio. Sorprendentemente. Lo leyó. En las páginas, encontró historias similares: padres que rechazaron y perdieron, otros que aceptaron y ganaron. Llorando, llamó a sus hijos: lo siento. El precio de mi ignorancia ha sido demasiado alto. Pero no todo era resolución. Diego.
aún desconfiado. Cuestionó a Mateo, ¿y si tu padre cambia de idea? Mateo. Honesto. Respondió, entonces. Elegiremos nosotros. Javier. Con Lucas ahora como novio. Enfrentó bullying en la escuela. Un compañero lo empujó, maricón. Javier. Recordando el disparo. Respondió con palabras, el odio te hace daño a ti mismo. El incidente lo fortaleció. La familia. Lentamente. Se reconstruyó. Isabel organizó una cena con Diego y Lucas presentes. Antonio. Torpe pero sincero. Brindó, por nuevos comienzos. Javier. Sin sudadera. Sintió libertad. Pero el camino era largo, prejuicios sociales persistían. Y cada decisión tenía un precio. El verano trajo un respiro relativo a los Ruiz. Con vacaciones en la costa andaluza para reconectar. Antonio alquiló una casa en Málaga. Lejos de los chismes madrileños. Allí. En Playas Doradas. Las conversaciones fluyeron más libres. Mateo y Diego caminaban de la mano. Javier y Lucas construían castillos de arena como niños. Isabel observaba. Rezando por paz. Antonio. En una noche estrellada. Confesó, he sido un tonto. El mundo cambia. Y yo me quedé atrás. Pero la realidad golpeó al volver. En el trabajo. Antonio enfrentó más pérdidas, socios conservadores se retiraron. Tu familia es un escándalo. Le dijeron. Furioso. Consideró obligar a Mateo a corregirse con terapia de conversión. Una práctica ilegal en España, pero aún susurrada en círculos oscuros. Isabel. Al enterarse. Lo confrontó, si lo haces. Me voy contigo. Antonio. Derrotado. Abandonó la idea. El precio de su evolución era su orgullo empresarial. Mateo. Graduándose en Derecho. Eligió especializarse en derechos LGBT. Usaré mi dolor para ayudar a otros. Diego. Orgulloso. Lo apoyó en un discurso en la universidad, mi pareja ha pagado caro por ser auténtico. La ovación fue ensordecedora. Pero un grupo de manifestantes conservadores protestó fuera, contra natura. Mateo. Enfrentándolos. Dijo, el amor no es contra nada. Javier. En la audiencia. Aplaudió. Sintiendo que su hermano había pagado el precio definitivo por su libertad. Javier. Ahora en la universidad. Se unió a activismo. Con Lucas. Organizaron talleres sobre aceptación en escuelas. Pero el bullying persistió, anónimos en su taquilla. Vuelve al armario. Una noche. Atacado por un grupo homofóbico en una calle oscura. Javier terminó con moretones. En el hospital. Antonio lo visitó, hijo. Lo siento. Esto es por mi culpa. Javier. Perdonando. Respondió, no. Papá. Es por la sociedad. Pero cambiamos uno a uno. La familia alcanzó un equilibrio frágil. Isabel. Ahora activa en Flag España. Ayudaba a otras madres. El precio es alto. Pero el amor gana. Antonio. Reconectando con clientes progresistas. Reconstruyó su negocio.
Perdí algunos. Gané mejores. Mateo y Diego planeaban casarse, invitando a la familia. Javier, padrino, diseñó las invitaciones. Pero tensiones latentes emergieron en la boda. Un tío conservador rechazó asistir, no apoyo esto. Antonio, defendiendo a su hijo, cortó lazos, entonces. No eres familia. El día de la ceremonia. En una capilla inclusiva de Madrid. Mateo y Diego intercambiaron votos. Javier, sin sudadera, dio un discurso, hermano. Tu coraje me inspiró. El precio que pagamos nos hizo más fuertes. Lucas propuso a Javier poco después. En el retiro. Sí, respondió Javier, sabiendo que el camino no era fácil. La sociedad española, aunque avanzada, aún tenía sombras, leyes protegen. Pero corazones tardan en cambiar. En una cena final, los Ruiz reflexionaron. Antonio admitió, casi os pierdo por mis prejuicios. Isabel agregó, pero elegimos el amor. Mateo, abrazando a Diego, dijo, el precio fue dolor. Pero la recompensa es libertad. Javier, mirando a Lucas, asintió. Fue correcto que Mateo ocultara su amor por tanto tiempo, priorizando la familia sobre su felicidad. O el precio de la verdad inmediata habría sido aún mayor.